Entonces les decía, vimos la clase pasada ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. También vimos una propiedad de las rectas, ¿sí? De las rectas y de una recta y su perpendicular, ¿sí? Y hoy vamos a trabajar con triángulos, vamos a complementar esta partecita de la teoría con triángulos, y en realidad lo que vamos a trabajar es con los criterios de igualdad de triángulos, ¿sí? Cuando los triángulos son iguales. Seguramente lo han visto en el secundario a esto, ¿sí? Y de hecho yo saqué este año las demostraciones, que eso sí nunca lo habían visto, pero bueno, en pos de que avancemos y ahondemos más en los ejercicios, no tanto en las cuestiones formales de la geometría, las saqué, esas demostraciones, si alguien las quiere se las puedo pasar, no hay problema, pero no la vamos a trabajar acá porque no contamos con tanto tiempo ahora, ¿sí? Pero sí nos vamos a abocar mucho a los ejercicios, que es lo que decía recién. Seguramente la próxima clase y la siguiente estemos solo corrigiendo ejercicios o resolviendo ejercicios. Bien. Fíjense que en los criterios de igualdad les puse el primer criterio, segundo y tercer criterio. El primero está puesto como un axioma y los otros están como teoremas, ¿sí? Por eso decía, bueno, el primero no tiene demostración porque es un axioma, pero sí los otros uno podría ver la demostración porque están como teoremas, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, en general nosotros ya vimos cuando dos triángulos son iguales. ¿Alguien se acuerda de eso? Creo que era el criterio de igualdad de triángulos, algo de eso era. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero en general, dos triángulos, ¿cuándo dos triángulos son iguales? ¿Qué tienen que tener para...? Cuando sus ángulos son iguales. Los lados sí los han. Exactamente. O sea, dos triángulos son iguales si tienen todos sus ángulos, que era lo que decía Tomás, iguales, y, así que más aportó ahí, todos sus lados iguales. Eso en general. Entonces, yo sé que hay dos triángulos que tienen todos los ángulos que miden lo mismo y todos los lados miden lo mismo, entonces esos triángulos son iguales. Esto ya lo vimos antes, está, si lo buscan en la teoría, en la primera parte de la teoría. ¿Se acuerdan que nosotros estamos viendo esta parte de planimetría? Viene por partes, ¿no? Está en cómodas cuotas. Ahora estamos en la segunda parte, pero previo a movimientos y todo eso, vimos una primera parte y ahí van a encontrar este concepto de igualdad de triángulos, que es justamente esto, es una idea general. ¿Cuándo los triángulos van a ser iguales? Bueno, cuando tengan todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver hoy, que no está acá, sino que está en la parte anterior, esto lo acabo de decir. Lo que sí vamos a ver hoy, que está en esta parte, son los criterios de igualdad, que es pedir menos cosas para poder afirmar que dos triángulos son iguales. No pedir que todos los lados sean iguales, todos los ángulos sean iguales. O sea, que con menos información podamos asegurar lo mismo, que los triángulos son iguales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora y es la parte que voy a desarrollar un poquito de la teoría, ¿sí? Esto es como una generalidad. Bien. Entonces ahí está puesto como axioma, es el primer criterio de igualdad de triángulos. Fíjense que yo les puse entre paréntesis una simbología inventada, primer criterio de igualdad de triángulos. El primer CIT, ¿está bien? En realidad es como una abreviatura inventada para no tener que escribir todo, primer criterio de igualdad de triángulos, ¿sí? ¿Y qué dice el primero? Bueno, dice, si en dos triángulos ABC y A1B1C1 se tiene que el ángulo A es igual al ángulo A1, que el lado AB es igual al lado A1B1 y que el lado AC es igual al lado A1C1, entonces los triángulos son iguales. Lo voy a escribir a eso que dije. Si los triángulos ABC y A1, B1, C1 tienen el ángulo A igual al ángulo A1. El lado AB igual al lado A1, B1. Y el lado AC
igual al A1C1, entonces los triángulos son iguales. Es decir, que el triángulo ABC es igual al triángulo A1B1C1. ¿Está bien? Esto nos afirma el primer criterio. Fíjense que ya no tengo que tener todos los ángulos iguales y todos los lados iguales. Estoy pidiendo menos cosas. Digo, con menos información puedo asegurar lo mismo. Puedo asegurar que los triángulos son iguales, ¿sí? Antes tenía que tener los 3 ángulos y los 3 pares de lados. Y acá tengo un solo par de ángulos y 2 pares de lados iguales. ¿Está bien? Entonces, con menos información afirmo lo mismo. Este es el primer criterio que en la teoría que nosotros veníamos trabajando está puesto como un axioma. No tendríamos demostración para este, ¿sí? Bueno, voy a intentar hacer un gráfico. A ver si uso la regla, si me va mejor con la regla. Esta reglita la ponía así. Y acá. O muevo la regla o muevo la pizarra. No estoy teniendo lo que quiero. Bueno, a ver, ahí sí me funciona. Ahora me voy a tener que tener un poquito de paciencia porque lo voy a intentar. Bueno, ni midiendo lo puedo hacer. Y ahora esto. A ver ahí. No, le voy a dar un poquito más de inclinación. Espérenme un segundo que quiero hacer algo y bueno, me cuesta todavía con esto. Y pi. Estoy intentando dibujar un triángulo, más difícil. Con la otra pizarra ya lo tenía resuelto todo esto. Okay. Pero esa pizarra está genial igual. Sí, está re buena. Está re buena. Vi que tiene un transportador, pero ahora no descubro dónde está. Está faltando eso, pero bueno. Bueno, más o menos. Ténganme paciencia. Ahí me falta un pedacito de... Bueno, vení para acá vos. Me faltó ahí un pedacito del triángulo. Bueno, ¿qué quiero probar? ¿Qué quiero probarles con esto? ¿Qué quiero mostrarles con esto? Acá voy a poner el B, voy a poner A, B, C. Este va a ser el A1, B1, C1. Y a ver si puedo. Pipi. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las condiciones del primer criterio? Tengo que tener el ángulo A, o sea, este, igual al ángulo A1, este. El lado AB, este, igual al lado A1, B1. Ay, puse mal el orden de las letras. Esperen, me confundí. Un segundito que las puse mal. Esta, la confundí con esta. ¡Uy! Borré de más. Piqui. Ok, ahí voy. Paciencia. Entonces, ¿cómo no me dijeron que lo había pifiado, chicos? Acá era la B1 y acá era la C1. Entonces, sí, estaba diciendo el lado AB igual a la 1B1 y la última condición, esta condición, el lado AC igual al A1C1. Si yo supiera esos 3 datos, digo listo, estos 2 triángulos son iguales. ¿Está bien? Entonces, un par de ángulos, y el ángulo de este triángulo con su correspondiente en el otro triángulo, y 2 lados. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Sí. La cuestión acá fundamental, ¿sí? Es que no es cualquier ángulo y cualquier lado. ¿Está bien? Si yo ahora, lo voy a hacer con otro color a ver si se entiende lo que quiero decir. Lo voy a hacer con negro, a ver si se distingue del resto. Supongamos que yo ahora sé
que el ángulo B, ay, qué finito, es igual al B1, ¿sí? Y que el lado, y los lados los mismos, que el lado AB es igual a la 1B1, el lado AC es igual a la A1C1, o sea, los datos son el ángulo B igual al B1, ángulo, y los lados lo mismo, el AB igual al A1B1 y el lado AC igual al A1C1. En este caso, con estos datos, no puedo aplicar este criterio, porque este criterio está puesto así con estas letras, podría haber elegido otras, no importa, pero la condición que se tiene que verificar es que yo conozca un ángulo y los lados que conozco son los que forman ese ángulo. Si el ángulo que conozco es el B, de nada me sirve conocer que AB es igual a 1B1 y que AC es igual a B1C1. ¿Está bien? No podría aplicar este criterio para decir que estos dos triángulos son iguales. O sea, en este caso, en vez de este dato, el dato que necesito saber es que el lado BC es igual al B1C1. Porque esos son los lados que forman el ángulo B. Necesitaría este lado AB con el A1B1 y este lado BC con el B1C1. ¿Se entiende ahí la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Siguen? A ver, voy a intentar borrar. Vieron que me cuesta un poco, pero quiero hacer algo. Se me borra más de lo que quiero. Está difícil. No sé si es más difícil borrar o volver a dibujar los triángulos. Y a ver. Entonces, le voy a poner ahora. Le voy a poner nuevos nombres. Este se va a llamar MNP y este se va a llamar RQO. Bueno, díganme, a ver, ¿cómo sería si yo conociera que el ángulo P es igual al ángulo O? ¿Está bien? ¿Qué otros datos debería conocer para poder aplicar el primer criterio de igualdad de triángulos? Es una pregunta para ustedes. Tendría que conocer el lado NP, NP, MP y el otro tendría que ser QO. pará, el NP, perdón, sí, tenés razón, NP igual a QO, ¿eso me estás diciendo? Sí, Bien. y que MP sea igual a RO. NP igual a RO. Esos serían los datos que me faltarían. Y entonces acá sí, está muy bien lo que estás diciendo. Sacaría como conclusión que el triángulo MNP es igual al triángulo RQO. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Ahora yo hago otro. Supongamos que yo sé que el lado MP es igual al lado RO, ¿no? Y sé que MN es igual a RQ. Bueno, ¿cuál es el ángulo que tendría que conocer que es igual para decir que los triángulos son iguales? NP y Q. ¿Qué ángulo, perdón? ¿De ángulo dijo o el lado? ¿Qué ángulo? No, ¿qué ángulo? Porque Ah, ya tengo perdón. dos lados. Ya tengo el lado MP, que es este, igual a este. ¿Y el ángulo M? Lado este, Igual a R, ¿no? claro, tendría que saber que el ángulo M es igual al ángulo R. Entonces ahí sí, esos dos triángulos serían iguales. ¿Estamos? Sí. Sí. Una cosa más que me acabo de acordar. Cuando nosotros vimos esto a principio de año, eso revísenlo porque fue hace mucho, está bien, es probable que no se acuerden tanto.
Habíamos visto que el orden en que poníamos los vértices del triángulo no eran cualquiera cuando queríamos armar esta igualdad. ¿Sí? Porque acá no se nota mucho, lo ves que tomar este que se nota un poquito más. Acá en esta igualdad de triángulos estoy diciendo que el ángulo M es igual al ángulo R, que el ángulo N es igual al ángulo Q y que el ángulo P es igual al ángulo O. ¿Se acuerdan que lo vimos a esto al principio? Allá por marzo fue eso. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Buenísimo. También podríamos decir acá, por ejemplo, que el lado MN es igual al lado RQ, que el lado NP es igual al lado QO y que el lado MP es igual al RO. ¿Sí? Bueno, así que cuidado, que no va en cualquier orden los vértices, ¿sí? Sino que con los ángulos correspondientes, con los vértices correspondientes. ¿Estamos? Bueno, todo eso es solamente el primer criterio, ¿sí? Entonces, ¿cómo armamos el primer criterio? Tenemos que tener dos pares de lados y un ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, el que esté comprendido por esos dos lados que conozco. O sea, no cualquiera, ¿sí? Sino el que forma los lados que forman ese ángulo. ¿Sí? Ok. Si no hay más dudas, paso al que sigue, que es el segundo criterio. Entonces, el segundo criterio de igualdad de triángulos, ¿sí? Que vamos a poner segundo CIT, segundo criterio de igualdad de triángulos, me dice que si tenemos dos triángulos, ABC y A1B1C1, que tienen el ángulo A igual al ángulo A1, el lado AB igual al lado A1B1, y el ángulo B igual al ángulo B1, entonces los triángulos son iguales. Entonces, si en los triángulos ABC y A1, B1, C1 tiene el ángulo A igual al A1, ángulo. El ángulo B igual al ángulo B1. Y el lado AB igual al A1, B1, entonces los triángulos resultan ser iguales. Entonces acá, ¿qué tenemos? Dos ángulos y un lado. ¿Sí? Antes teníamos dos lados y un ángulo. Bueno, ahora tenemos dos ángulos y un lado. Fíjense que este lado es en común para estos dos ángulos. Esa es la situación que tenemos acá. Voy a intentar no usar la regla para hacerlo un poquito más rápido. Ustedes van a mirar con un amor estos dibujos que yo estoy haciendo acá. Pero intento hacerlo así más rápido, me parece que pierdo mucho tiempo con la regla. Bueno, este es A, B, C y este es A1. No son iguales ni de casualidad estos dos. A1, B1, C1. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que este ángulo es igual a este ángulo, que este ángulo es igual a este ángulo y que este lado es igual a este lado. Fíjense que este lado es común a los dos ángulos. Es uno de los lados del ángulo B1 y es un lado para el ángulo A1. Y acá lo mismo, este lado AB es lado del ángulo B y también es un lado del ángulo A. Entonces es el lado que es en común para ambos ángulos. Entonces con esa información yo puedo asegurar que estos dos triángulos son iguales. ¿Está bien? Bueno, supongamos que yo ahora conozco que el ángulo B, tengo otra información. Ahora tengo la información de que el ángulo B es igual al ángulo B1 y que el ángulo C es igual al C1. ¿Qué lado tendría que conocer para poder aplicar el segundo criterio? El BC. El BC. Tendría que saber que el BC es igual, ¿no?, al B1C1. B1, C1. Y entonces ahí sí tendría que los triángulos son iguales. Son iguales. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos más o menos con la idea, chicos? Uy, me pareció como triograma. ¿Estamos con la idea? ¿Se entiende lo que estoy Sí, profe. diciendo? Sí, profe. Y generalmente ya es conocido esto, ¿sí? Por todos. Y el último, el más sencillo de todos, ¿sí? Ahí voy al tercero. El tercer criterio de igualdad de triángulos dice que si los triángulos ABC y A1, B1, C1 tienen, dicho de grosso modo, sus tres lados iguales, o sea, el lado AB igual al lado B1
A1B1, perdón. El lado BC igual al B1C1. Y, ¿cuál me falta? El AC, el lado AC igual al lado A1C1. Entonces los triángulos ABC y A1B1C1 son iguales. ¿Vamos? O sea, si sabemos que los tres lados de un triángulo son iguales a los tres lados del otro, listo, los triángulos son iguales. No me hace falta saber nada de los ángulos, porque los ángulos van a resultar ser iguales también. ¿Sí? Sí. Ese es el tercer criterio. Es probable, algunos por lo menos que lo hayan visto, como ¿cómo era esto? LAL, ALA y LLL, a estos criterios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado. Es una forma para acordarse cada uno de los criterios, ¿sí? Fíjense que el tercero, que es LLL, lado, 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 es el que acabo de explicar. Tienen los tres lados iguales, entonces los triángulos resultan iguales. El ALA, que es ángulo, lado, ángulo, es el segundo criterio. Ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Ángulo, lado, ángulo. Y el otro, el primero, que es este, es lado, ángulo, lado, ¿sí? Bueno, seguramente alguna vez en su vida, yo no quiero mucho esas reglas, pero generalmente han visto esas cosas, ¿sí? El ALA, LAL y LLN, ¿sí? Bueno. Esos tips que tira para estudiar, no sabes lo que me salvan en un parcial. La verdad que son de mucha ayuda. Sí, igual yo no soy muy amiga de esas cosas, lo digo porque, bueno, seguramente en algún momento lo han escuchado, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo. Pero sí es cierto, como decís, Brenda, que sí, ayudan a que uno por ahí se acuerde, ¿no? Pero bueno, después cada uno también tiene sus métodos. Pero es probable que se los hayan enseñado así, si alguien lo vio en el secundario, es probable que lo hayan visto de esa manera. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, profe. No, pero Nada. Bueno, ¿para qué vamos a usar esto? Bueno, lo vamos a usar en los ejercicios justamente para demostrar que hay triángulos que son iguales, ¿sí? Después me voy a meter en los ejercicios que hay que corregir, si no es hoy será la próxima, pero quiero ver dónde vamos a usar esto, ¿sí? Entonces voy a agarrar un poquito la guía de ejercicios, ¿sí? Y... Profe, te consulto, ¿está grabando de casualidad? Porque tuve un llamado recién y me... Sí, estoy grabando todo. Ah, mil gracias. No te preocupes. Entonces decía, voy a saltar un poquito los que quedaron de tarea, después vamos a ver si los vemos hoy o los vemos en la próxima clase. Pero quiero que veamos algo de esto como para ver si se entendió esta idea, ¿sí? Y después, bueno, nos quedará corregir mucho. Voy a subir un poquito. Voy a dejar las reglas mnemotécnicas ahí para acordarnos. Y me voy a ir, estoy en la guía número 4, el ejercicio 7, ¿sí? Voy a escribir algunos detalles acá. El ejercicio 7 dice demostrar que el triángulo ABE es igual al CBD. O sea, yo quiero probar, es como una pregunta, ¿no? Que el triángulo ABE, triángulo, es igual al CBD. Para esto hay un dibujo. Bueno, voy a intentar hacerlo, pero no prometo mucho. Es una cosa así. Después hace así. No hay forma, no le agarro la mano. Como ciertas cuestiones de la... Lo voy a hacer de nuevo. Eso que tengo que mirar en un lado y dibujar en otro, es como que todavía no le cacho la onda. Todavía no se me acomoda la cabeza con esa idea. No me sale derecho. Lo miran con un cariño al dibujo que estoy haciendo. Un cariño único. Y hace una cosa así y basta este otro. Ay, qué lindo. Acá está el B, acá está el D. Igual ustedes lo tienen ahí en la guía, es re bonito, ¿no? Acá está el A, acá está el E y acá está el C. ¿Está bien? Entonces, yo quiero probar que el triángulo A, B, E, este que está acá, es igual al triángulo C, B, D. O sea, este que está acá. Fíjense que en este dibujo, no sé qué toqué, se tildó o no, que en este dibujo hay dos triángulos que están superpuestos. Uno podría, lo voy a intentar,
dibujarlos separados. Acá uno. Claro, pero este me quedó ahí esa raya que nada que ver. Ahí. Vamos de nuevo. No lo puedo hacer, no importa. Voy a tener que ponerme a practicar en algún momento cómo hacer gráficos con esta pizarra porque no le estoy cachando la onda. Por lo menos entienden lo que intento hacer. ¿Con la regla como hizo profe. recién, profe? Sí, me costó un montón con la regla también. Ah, No, necesito Pero practicar sí un se poquito. entiende. Lo importante son las ideas, obviamente, pero me gustaría Obvio. que quedara un poquito más prolijo. Ya me voy a poner a practicar, se los prometo. A ver, lo que hice fue, ustedes miren sus dibujos divinos que están en la guía de ejercicio que yo les mandé, ¿está bien? El triángulo este lo dibujé acá y este otro triángulo BDC lo dibujé acá a un costado. Los dibujé separados y no superpuestos como están ahí, ¿está bien? Había otros triángulos acá hay otro triángulo, acá hay otro, pero bueno, voy a trabajar con los que quiero probar que son iguales, ¿sí? Entonces, este es el dibujo. ¿El dibujo me sirve para demostrar? No. El dibujo me sirve para entender. Por eso tampoco es fundamental que lo haga perfecto el dibujo, ¿sí? Porque lo que importa es la idea. Lo que importa es cómo voy a demostrar que eso es cierto. ¿Está bien? ¿Me gustaría hacerlo más lindo? Sí. Voy a practicar también. Pero no va a ser hoy el día. Ahora, hay unos datos que me dieron. Dice, dado que, ¿cómo son los datos? El lado AB AB igual al lado BC y el lado DB es igual al lado EB. EB, ¿no? Ujú. Entonces, acá, el lado, fíjense, ahora que los tengo dibujados separados, el lado AB, este, es igual al BC, este. Y el lado DB, que es este, es igual al EB, que es este. ¿Está bien? Ahora, yo los dibujé separados, pero acá estaban juntos. Entonces, este ángulo B, que está acá arriba, es el mismo para este triángulo como para este otro triángulo. ¿Sí? O sea, este ángulo B es el mismo que está acá. En mi dibujo no se parece en nada, pero si lo hacemos bien, sí, era el mismo. ¿Está bien? Entonces, hay un dato adicional que me lo da el dibujo. ¿Sí? El ángulo B que es en común. Entonces, si yo miro, fíjense cómo marqué acá. ¿Hay algún criterio que me permita decir que estos dos triángulos son iguales? Sí, Primero, el primero. ¿Está bien? Porque tengo lado, ángulo, lado. ¿Sí? Los correspondientes, obviamente. Este lado con este lado, ángulo con ángulo, lado con lado. ¿Está bien? Entonces, si yo lo escribo bien correcto a esto, puedo concluir que estos dos triángulos son iguales y es lo que me piden que demuestre o que pruebe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Bueno, vamos a poner la demostración, el desarrollo, como le quieran poner ustedes, ¿sí? Por hipótesis, ¿qué quiere decir? Son los datos que me dieron. Sabemos que AB es igual a BC y que DB es igual a EB. Además, el ángulo B es en común. ¿Qué quiere decir que sea en común? Bueno, que mide lo mismo, ¿no? Para los dos. Que es igual para un triángulo que para el otro, ¿no? Entonces, si yo aplicando, ¿cuál me dijeron que tenía que aplicar? ¿Qué criterio? el primero. El primero. El primer criterio de igualdad de triángulos resulta, ¿qué va a resultar? Y bueno, que el triángulo ABE, uy, esperen que me quedé sin batería. Y ahora se me apagaba todo. Ahí estoy. Que el triángulo ABE es igual, el triángulo, me comí un triangulito, al CBD. Y eso era lo que quería demostrar, es la pregunta original. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. ¿Cacharon la onda? Sí, profe, Bien. ¿se entendió? Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes solos. De eso van los ejercicios.
Este primero era muy sencillo, que es para romper el hielo, está bien. Y después va a haber unos un poco más complejos, está bien. Pero empezamos así. ¿Cómo van a hacer en la demostración o en la resolución del ejercicio? Bueno, van a poner todos los datos que tienen, o sea, los datos que van a usar, por supuesto, ¿no? Y van a tratar de encontrar las condiciones de alguno de los criterios para poder aplicar el criterio, ¿sí? Una vez que tienen todas las condiciones, que en este caso serían, esta es una condición, esta es la segunda condición, esta es la tercera, que el ángulo es en común, es lo mismo que decir que es igual para los dos, ¿está bien? Teniendo esas tres condiciones, podemos aplicar este criterio y sacamos como conclusión lo que queremos demostrar, ¿está bien? Bueno, esa es la idea para los ejercicios del 7 en adelante, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 8, por más que hay un octógono, van a encontrar que hay triángulos también involucrados. Lo mismo pasa en el 9, en el 10 y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Se animan a hacer uno y nos vamos? ¿Les parece? A ver si pueden trabajar un poquito con el 8. Dale. Sí. ¿Saben qué? Me comí algo en la teoría, lo digo rapidito, me salté algo, que dice, es un teorema, que dice que el triángulo ABC es isósceles si, solo si los ángulos de la base son iguales. Me la salté, no sé por qué. Yo creo que en algún momento ya lo habíamos hablado de esto. Si yo tengo un triángulo isósceles, por ejemplo este lado es igual a este, entonces esta es la base, lo que ocurre es que este ángulo y este ángulo son iguales entre sí. O sea, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. ¿Está bien? Eso estaba entre medio y me lo salté, no me di cuenta, ¿sí? Esto lo pueden usar también, porque ya está en la teoría. ¿Estamos? Si les hace falta, lo pueden usar. Bien, les doy 10 minutitos para que... o 5 minutos, ¿sí? Para que planteen un poco el 8 y por lo menos que se quede resuelto. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, había un octógono regular. Yo solamente dibujé los triángulos que estarían involucrados en la resolución de este ejercicio, que son el triángulo FEG y FED. ¿Está bien? Dibujé solamente esa parte, los dibujé separados, ¿está bien? Y se nos pide probar que DF es igual a GE. O sea, a ver qué pasa acá. DF, que es este, es igual a EG. En mi dibujo ni se parecen porque, bueno, tengo problemas, chicos, para dibujar esto. Pero ya lo voy a solucionar. Este igual a este, ¿está bien? Sí, bueno, deben ser esos dos triangulitos que se ven ahí dando vueltas. ¿Por qué fui directamente a los triángulos? Porque, bueno, justamente estamos trabajando con los criterios, entonces no tengo otra opción teórica. Por eso me fui directamente ahí. ¿Estamos? Bueno, datos que conocemos de esto. En primera instancia, como esto está incluido, son partes de un octógono regular, ¿sí? La primera consideración a tener en cuenta es que como es un octógono regular, todos los lados miden lo mismo y todos los ángulos interiores miden lo mismo. Que en este caso, en el dibujo obviamente ni se parece, pero sería que este lado mide lo mismo que este, que mide lo mismo que este, que es el mismo, digamos, en ese caso, sería como mucho, igual que este. O sea, todos estos lados que están involucrados acá, salvo el G y el F, que son los de la pregunta, el FD, digo, que son los de la pregunta, todos los demás miden lo mismo. ¿Está bien? Y el otro dato, ¿cuál es? De lo que acabo de decir, del octógono. El ángulo y el ángulo E son iguales. El ángulo F y el ángulo E son iguales. ¿De qué me sirve marcarlo así? Bueno, porque ya con solo mirar esto, me doy cuenta que puedo aplicar uno de los criterios. ¿Está bien? El primero. El primero, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, tenemos que escribir todo. Entonces vamos a decir, por hipótesis son los datos que nos da el problema, ¿sí? El lado EF es igual, bueno, al EF, es en común ese, no me di cuenta, perdón. Lo puedo poner así o puedo poner que es en común, ¿está bien? El lado FG es igual al ED. Y el ángulo F es igual al ángulo E. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces,
vamos a aplicar el primero, porque es son dos lados y el ángulo comprendido entre los dos lados. Entonces, por primer criterio de igualdad de triángulos, va a resultar que el triángulo EFG es igual. Yo puse mal el orden de las letras, o puse bien. Ah, no, puse bien. El EFG es igual a ¿cuál? FED. F. FED. ¿Sí? Entonces, o ahí en vez de poner entonces voy a poner por lo tanto porque lleva a la conclusión final. Recuerden que el orden acá, para que este ángulo sea igual con este, el ángulo F que está acá al medio, el ángulo E tiene que estar también acá al medio, porque el ángulo F y el ángulo E son los que son iguales. Quedan distintos el orden. Por eso es, ¿sí? Si los triángulos son iguales, quiere decir que todos los ángulos de todos los lados miden lo mismo. Entonces, ya de ahí saco la conclusión final, lo que me están preguntando, que DF es igual a GE. Entonces voy a poner, por lo tanto, GE, el lado G, es igual al lado de F. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Escribirlo más o menos? Sí, profe. ¿Anduvieron cerca con escribirlo? Sí. ¿Sí? ¿Pudieron? Bien. Entonces, ¿cuál era la idea acá? Bueno, Cuando se aclara por hipótesis, no hay que aclarar que es un octágono, por más de que lo hayamos visto en el dibujo. sí, puede ser por hipótesis. O sea, ¿cuál es la hipótesis? Que es un octógono, justamente. ¿Sí? Entonces, también yo puedo poner por hipótesis esto, porque son los datos del problema, o podría decir F igual, bueno, F en común, FG igual a ED y el ángulo F igual al ángulo E, por ser un octógono regular. Esa sería otra opción. ¿Está bien? ¿Sí? Okay. Sí, lo que no puede faltar es que estén enunciadas todas las cosas que necesito para aplicar el criterio, ya sea el primero, el segundo o el tercero. Eso tiene que estar todo puesto, ¿sí? Fíjense que está esta segunda condición y la tercera condición, o sea, los dos lados y el ángulo. Después dicen, por tal criterio, se verifica eso, y de ahí lo que quieran, la conclusión que quieran sacar. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe.